Hola, este es Torre de Nube, un podcast dedicado a la lectura de la Biblia como literatura. Es una idea de Carolina Sanín con Tomás Suprimni. Yo soy Carolina Sanín. Mi fe de niño, ¿dónde está? Me hace falta, la deseo. El fin de la era del sacrificio también marca el comienzo de alguna manera de una modernidad que no se tiene que enfrentar con el hecho de que la vida implica violencia, de que el consumir implica violencia, de que existir implica violencia contra el otro. Es decir, en la era sacrificial del ser humano, cuando se sacrificaba constantemente, había una identificación entre la culpa y el sacrificio, había una aceptación de la culpa. Uno Sí. sacrificaba un animal, aceptaba el horror que eso implicaba y al hacerlo tenía que dar cuenta de ello. Hoy en día no tenemos que dar cuenta de nada. El sacrificio ha perdido totalmente su significado y lo único que hay es muerte y devastación. Esa era la voz de Pablo Moret, escritor y profesor argentino. Pablo es narrador y ensayista, y si no lo han leído lo recomiendo muchísimo. Y habló conmigo durante un rato sobre Jesús en Lucas, sobre Jesús para el lector e inevitablemente, claro, sobre el Jesús literario. Escúchenlo. Pablo, hola, muchas gracias por haber accedido a hablar conmigo sobre el Evangelio según San Lucas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Fue una invitación muy especial y hace muchísimo tiempo que no leía entero el Evangelio de San Lucas y tiene momentos que tengo muchas ganas de discutir con vos, así que estoy muy contento. Gracias, gracias. Y qué bien. Y para empezar, quería preguntarte, Pablo, ya que, bueno, leíste el Evangelio completo y después de mucho tiempo, entonces lo leíste como un libro, que uno casi nunca lee esto como un libro completo, como una biografía que es, o un testimonio sobre todo lo que alguien sabe sobre, sobre otro, en este caso sobre Jesús. Dime, dime algo sobre el Evangelio según San Lucas, pues como obra literaria, o sea, algún comentario general, la reseña sobre el libro, pero no, un comentario general sobre el libro como literatura, sobre este libro. Creo que se presta muy bien a una lectura literaria. Bueno, en general todos los libros de la Biblia, pero Lucas tiene un arco narrativo muy, muy claro. Empieza con esta ansiedad genealógica, ¿no? Que es típica del Antiguo Testamento, sobre todo de los primeros libros, el terror a no procrear, el terror a no tener hijos. Estas dos madres, bueno, una madre ya anciana, ¿no? La madre de San Juan Bautista, la que va a ser madre de San Juan Bautista, y la otra muy jovencita, María. Empieza con esa ansiedad y termina que para mí el capítulo 24, el libro 24, es magnífico porque tiene esta seguidilla de tres eh, ejemplos de lo que pasó cuando Jesús eh, resucitó. Digamos, de la vuelta de Jesús. En el primero él está desaparecido en la cueva, las mujeres lo van a buscar y no está el cuerpo. En el segundo es la famosa escena de Emaús y el tercero es la aparición a los apóstoles, ¿no? Pero el arco que marca Lucas entre este comienzo con la ansiedad genealógica y este final con la promesa de la resurrección, de la vida eterna y de la desaparición de Jesús. Es decir, la aparición al principio, primero a partir de San Juan el Bautista, después él mismo, y la desaparición al final. Digamos, Mm, me parece que ahí hay algo muy, muy pensado. Bueno, sí, Lucas es un autor
es un tipo muy educado, un intelectual, un médico probablemente, pero creo que está muy bien armado como obra literaria. Es decir, hay una mente literaria detrás de esto. Ahora que te oía Pablo hablar de ese arco, caigo en la cuenta de que el, lo previo al nacimiento, que además es único en Lucas entre los evangelistas, tiene una resonancia con la resurrección, porque Jesús nace de un vientre y luego vuelve a nacer del sepulcro, ¿no? Entonces este arco sería un arco entre dos nacimientos también. Y en primer lugar, pues está los anuncios, porque además empieza con el nacimiento de Juan, no con el de él. Está suspendida la llegada de Jesús, está, bueno, él anunció a Juan el nacimiento de Juan, luego la anunciación de Jesús y, y ahí sí, todos estos episodios previos y luego habrá estos episodios posteriores a la muerte, que también lo que significa tal vez es que la vida no va del nacimiento a la muerte, ¿no? Sino de antes del nacimiento y del anuncio a través de otro a después de la muerte. Y entonces sí pensaba en ese doble nacimiento. La vida va del nacimiento al nacimiento, de la concepción a la promesa. Entonces, bueno, eso, sí. Pablo, tu relación con la religión y con la lectura de la Biblia, ¿cómo ha sido? Que es una pregunta que les he hecho a todos los invitados, los entrevistados. No tuve educación religiosa, em, estoy bautizado simplemente por mi bautismo es un acto de piedad de mis padres hacia mis abuelos, porque mis abuelos sí eran religiosos, practicantes y sobre todo mis abuelos maternos. Y la idea de que no me bautizasen les resultaba insoportable. Así que mi madre, en un acto de concesión, o por ahí para que la madre no la hostigara, decidió bautizarme, pero nunca tuve educación religiosa y descubrí la Biblia y el cristianismo a través de la filosofía. Cuando estudiaba filosofía me empecé a interesar en la teología, en la religión y sobre todo por la, la línea que siempre me interesó mucho más fue la línea que nace en el neoplatonismo y después florecen muchos padres de la iglesia, en algunos místicos medievales, es decir, el cristianismo más heterodoxo. Sí, Siempre me interesó más. Un cristianismo casi panteísta, incluso las escuelas, bueno, que son herejías hoy en día, ¿no? Después de los concilios, después de Nicea, son herejías más que escuelas que consideran, que problematizan el tema de la doble naturaleza de Cristo. Eso también es algo que siempre me interesó. Y, y mi lectura de la Biblia, eso, fue siempre muy como de estudioso y a la vez eh, de, de eso, de literato, de escritor y de estudioso. sí. Nunca fue, no tengo esa experiencia que tiene mucha gente de la infancia, de textos que forman parte de la memoria atávica de Ujú. uno. Eso no lo tengo. Ni como un texto de enseñanza, pues, o de consuelo, o de, sí, sino, bien, sino un interés, bueno, literario e histórico también. Son como Histórico, filosófico, claro, filosóficos. sí. Y bueno, obviamente que cuando uno empieza a leer la Biblia, empieza a reconocer, porque Mm, la Biblia forma parte del tejido cultural en Occidente. Es decir, aunque uno no la haya leído, reconoce ideas, reconoce pasajes, reconoce versículos. En ese sentido, sí, hay una. Siempre que leo la Biblia descubro cosas que ya conocía, digamos, recuerdo. bien, Pero eso, no tengo la experiencia que tiene la gente de la educación. sí. Oye, Pablo, y ya que lo que estamos leyendo es un evangelio, que son los testimonios que tenemos sobre Jesús, quería empezar por nuestro recorrido por preguntarte, ¿cómo te imaginas ese personaje? ¿Cómo se forma a raíz de este evangelio ese personaje en ti? ¿Cómo se caracteriza, pues, en tu imaginación? El Jesús de Lucas.
La verdad que, bueno, ahora cuando leí a Lucas, quizás te diría que me confirmó un recuerdo. Hace mucho que no leí un evangelio entero de principio a fin. Y un Jesús extremadamente severo, un Jesús sin humor, Mm. eh, un Jesús por momentos violento. Hay un pasaje en Lucas cuando dice que no vino a traer la paz, sino la discordia, o el que ame a su familia más que a mí, no me ama o no, o va a perder el reino de los cielos. Es decir, una severidad eh, que por momentos incluso opaca el mensaje de amor. No me acuerdo ahora bien de los otros evangelios que también leí enteros hace mucho, pero me atrevería a decir que no es el evangelio con el Jesús más amoroso. Sí, Sí, siempre es severo Jesús, y nunca. Hay famosamente creo que es en El nombre de la rosa que Humberto Eco dice que Jesús nunca se ríe. Uno de los monjes dice que en los evangelios Jesús no se ríe. En los evangelios apócrifos es distinto. Tenemos un Jesús más eh, incluso travieso, el Jesús joven que hace travesuras, etcétera. Pero momentos de Jesús riendo son muy difíciles de evocar, ¿no? Entonces, muy. ese Jesús me quedó después de esta lectura y a la vez un énfasis enorme que hace Lucas eh, en el acto sacrificial, en el gran sacrificio. Por algo se lo dibujó y se lo pintó y se lo ilustró históricamente con el buey, ¿no? El animal sacrificial. Así que pensé también mucho, mucho en eso. Y un sacrificio muy extraño, porque es el sacrificio en el que el sacerdote coincide con la víctima, que es algo quizás único en la historia universal. No se me ocurre Sí. otro caso. A mí el Jesús de este evangelio me parece, de hecho, energúmeno, y ahora que lo volví a leer para esta conversación, pude apreciar también su radicalización. Por ejemplo, cómo hacia el comienzo, pues, o en una página, pues, de antes de la mitad o por ahí, alguien le dice que hay alguien que está haciendo, pues, curaciones en su nombre, y entonces Jesús le dice: "Déjalo, porque el que no está contra nosotros está con nosotros". Y unas páginas más adelante dice exactamente lo contrario: "El que no está conmigo está contra mí". Y entonces yo no había visto, Pablo, a pesar de haber enseñado muchas veces este evangelio, ese aspecto dramático de una amargura creciente y una paranoia creciente, de ese aspecto de el profeta, ¿no? Que se vuelve más curioso y con algo de miedo, tal vez, de miedo, claro, porque justamente está diciendo que están contra él los que no están con él. Entonces, como una paranoia fundada, desde luego, pero aún así un sentimiento paranoico creciente y lo vi. Sí, es mi evangelio favorito por la anunciación y el nacimiento y por la visitación y el Magnificat y todo lo que hay aquí, pero esta vez lo leí con mucha tribulación, además, porque Jesús me parecía no solo intransigente, sino insultante. O sea, un hombre llega ahí en un momento a pedirle una curación y dice: "Generación, no sé qué, hasta cuándo los voy a soportar", sin ninguna motivación. Entonces lo veo completamente irritable, luego irritado. Y luego pensé, bueno, también se puede relacionar uno con esa irritación y ese temor, porque desde luego lo van a crucificar. Y, y después de un primer momento de antipatía me volvió a interesar este Jesús y me compadecí por este Jesús preocupado por su vida y acorralado, ¿no? Y sí, efectivamente sin humor, nunca he visto humor de Jesús en ningún evangelio y esa seriedad absoluta y esa severidad. Y luego pensé también en, em,
bueno, en su soledad, en que es este relato sobre un hombre solo que tiene a los discípulos, uno lo vende, otro lo niega, en su soledad como un abandono. Pensé muchas cosas esta vez que no había pensado antes. Y como he estado haciendo otras entrevistas sobre el Antiguo Testamento, entonces hablamos mucho sobre el temor de Dios en el Antiguo Testamento y sobre el amor en el Nuevo. Y entonces justo había leído, bueno, toda la segunda parte del Génesis de Abraham hacia adelante hace un par de días para otra entrevista y ahora leí el Evangelio y pensé, yo me siento casi que más tranquila con el Dios desconfiable, ese Dios que en cualquier momento exige que sacrifiques a tu primogénito y elige a tu hermano en vez de a ti. Como que hay una confianza en esa desconfiabilidad que en este que te dice déjalo todo, todo el tiempo. Y con esta obligación de amor, esa obligación de amor también puede ser una imposición muy violenta, ¿no? Y pensé, no, me siento más tranquila con el, con el Dios del judaísmo que con esta exigencia constante. Fue una experiencia interesante esta lectura nueva de Lucas, sí. Pero Sí, otra sí. cosa que me impresionó leyendo Lucas ahora, y claro, se dice que Lucas no conoció a Jesús. Es Ujú. uno de los, creo que dos evangelistas. Juan tampoco lo De conoció. segunda mano, sí. Marcos, claro. Lucas, según una tradición, era médico. Ujú. Según otra tradición, era pintor también. Era el primer iconógrafo de la tradición cristiana. Pero el tema de la medicina está muy presente. El Cristo médico. Acá tenemos un Cristo que constantemente está curando. O sea, están por un lado las curaciones y por el otro los milagros, ¿no? Que Ujú. yo daría la distinción en Lucas hay más curaciones que milagros. Sí. Las curaciones suponen un cierto método. Él tiene su propio método que es el tacto. Ujú. Jesús, y cura cierto tipo de aflicciones y no todos, pues se repiten en general, es la lepra, es el endemoniado, es la hidropesía, creo, la fiebre, bueno, Sí. es decir, ahí pareciera haber un método en el Jesús curandero o Sí. médico, el curandero es un poco despectivo. Sí. Y esto es fascinante porque en toda la tradición cristiana, incluso hasta la era de la revolución anatómica, en el Renacimiento, em, la figura de Jesús como médico estuvo siempre muy presente. Y la mano de Cristo, la mano del médico, como una continuación de la mano de Cristo sanador. Incluso en la tradición de los reyes taumaturgos, los reyes que curaban la escrófula con el tacto en Inglaterra y en Francia. Em, es decir, que eso un poco contrarresta toda esa severidad, toda esa violencia que tiene Sí. este Jesús, ¿no? Tiene esa misericordia, que también es uno de los grandes temas de Lucas, la Sí. misericordia del médico. Sí. Buenísimo. Y del liberador, porque esas curas son restauración de la salud y por tanto promesa de vivir un poco más, y también son liberación de los demonios, también este curador de salud mental. Y como dices, en este evangelio hay un montón de instancias de Jesús médico, además específico, ¿no? La mujer que tenía una hemorragia y dice exactamente hace cuánto tiempo, bueno, la que tenía un demonio hace 18 años, la que tenía la hemorragia que no paraba, la encorvada, el que no podía caminar. Entonces, sí, es como un catálogo de dolencias y todas pues se relacionan con aquellas en que no son las mismas, tampoco así como el milagro no es lo mismo que la curación, dentro de la curación está la restauración y la liberación de los demonios, ¿no? Pero sí Hay está un mucho de poco, eso, sí. sí, pero está un poco relacionado siempre la posesión con la enfermedad, ¿cierto? Porque no hablamos de la más impresionante, que es la del endemoniado al que libera a Jesús y le pasa el demonio a los cerdos. Este es un episodio que a uno le impresiona mucho,
Sí. que es el endemoniado de Gerasa. Arribaron a la región de los Gerasenos, que está frente a Galilea. Al saltar a tierra, salió del pueblo a su encuentro un hombre poseído por los demonios que hacía mucho tiempo que no llevaba ropa ni moraba en una casa, sino entre los sepulcros, o sea, está animalizado. Y entonces, bueno, Jesús lo libera de los demonios y Jesús le pregunta al demonio que tiene poseído a este hombre, ¿cómo te llamas? Y él contestó, Legión, y le suplicaban que no los mandara a irse al abismo, como Mm. a regresar a donde pertenecían. Y entonces es cuando pasa esto, que hay una gran piara de puercos que pasían en el monte y los demonios le suplicaron que le permitiera entrar en los puercos. Jesús se lo permitió. Los demonios salieron del hombre y entraron en los puercos. Y entonces la piara se ahogó, se arrojó al lago en lo alto del cantil y se ahogó. Bueno, eso siempre lo impresiona a uno porque es extraña la relación de esa liberación con el sacrificio. Te están sacrificando esos cerdos, pero además se están suicidando. Explícame, Pablo, ayúdame a entender el Hay sentido. hay una tradición antiquísima en que se encuentra, hay testimonios en tablillas asirias y caldeas de una forma de entender la enfermedad como posesión. Es decir, obviamente que toda la teoría epidemiológica es muy reciente y hasta hace bastante poco no se sabía, pero de alguna manera lo intuían estos médicos asirios y caldeos, intuían el hecho de que uno cuando se enferma es porque ingresa en su cuerpo un agente destructivo, Ujú, nocivo. O sea que la idea, la asimilación entre la enfermedad y lo demoníaco y la posesión es muy antigua. Eso no me sí, extraña tanto, pero sí me interesa mucho el tema esto que acabas de decir del tema del sacrificio una vez más. El sacrificio diferido, son los cerdos los que se sí, sacrifican esto obviamente lo vimos en El Exorcista y en otras películas de exorcismo, ¿no? Que claramente ujú, lo sacan de acá la idea, ¿no? En El Exorcista, la clásica, el padre, ahora no me voy a acordar el nombre, pero el personaje de Max von Sydow le pide al demonio que lo posea a él para sí, salvar a la chica. Es decir, se sacrifica a él, hace un mm, sacrificio de tipo cristológico, ¿no? En este caso son los cerdos. Em, pero el tema mismo del sacrificio de Jesús para mí es de lo más interesante de este evangelio en general, porque de alguna manera con Jesús se termina el sacrificio. La era del sacrificio llega a su fin con él. Y de hecho, por ejemplo, por poner un ejemplo nomás, los, los, los padres de la iglesia, o sea, San Patricio, por ejemplo, cuando fue a evangelizar Irlanda, donde todavía practicaban sacrificios humanos, mm, los druidas, uno de los argumentos más fuertes que tienen, que también lo usarán en las Américas, los, los, eh, los evangelizadores, es que no hace falta ya sacrificar seres humanos, porque Cristo se sacrificó por todos nosotros. Él, un ser humano, se sacrificó por todos nosotros y no hace falta sacrificar más seres humanos. Y al parecer a los irlandeses les impresionó muchísimo este argumento, les pareció muy bueno. Porque no era un argumento en contra del sacrificio, ujú, era, ya está, ya lo hizo él por los siglos de los siglos y nadie más lo tiene que hacer. sí, Eh, el, el- el- el bemol de esto es que el fin de la era del sacrificio también marca el comienzo de alguna manera de una modernidad que nunca jamás se tiene que enfrentar con el hecho de que la vida implica violencia, de que el consumir implica violencia, de que existir implica violencia contra el otro. Es mm, decir, en la era sacrificial del ser humano, cuando se sacrificaba constantemente, había una identificación entre la culpa y el sacrificio, había una aceptación de la culpa. Uno sí, sacrificaba un animal, aceptaba el horror que eso implicaba sí, y, y al hacerlo tenía que dar cuenta de ello. Hoy en día no tenemos que dar cuenta de nada. mm, El sacrificio ha perdido totalmente su significado y lo único que hay es muerte y devastación, sí. que no significa nada.
completamente, porque es que además Jesús está poniendo fin a todos los sacrificios humanos y animales, porque Él es el Claro, Cordero. Y lo que pasó fue igual mortandad y matanza, pero sin sentido sacrificial, es decir, sin culpa y exacto. sin propósito, y sin que los sacrificios permitieran pues una comunicación entre el mundo de lo que no muere y el mundo de lo que muere, era el sentido de los sacrificios. Exacto, la era sin sacrificios, la era de la mortandad y de la muerte. Hay una palabra en náhuatl, eh, quechcotoma, quechcotona, que significa cortarle la cabeza a alguien y arrancar una espiga de grano con la mano. Significa las dos Las cosas a la dos vez, es decir, la cosas. percepción de que en el origen del sacrificio hay, es decir, cultivar la tierra, matar a una persona, matar a un animal. Para que haya vida tiene que haber un arrancar, El arrancar, un arrancar. sí, que también es recoger. O sea, el arrancar y el recoger. Bueno, bien, en cuanto al sacrificio, excelente. Y bueno, y del otro lado del sacrificio estaría, ¿qué, Pablo? ¿El nacimiento? Del otro lado del sacrificio, Sí, bueno, esa es otra de las novedades de Lucas. Lucas tiene la única mención en los evangelios aceptados, porque en los evangelios apócrifos hay bastantes, a la circuncisión de Jesús, que sabes que es un sí. tema que a mí me interesa Cuéntanos. particularmente. Lucas es el único evangelista que refiere a la circuncisión en 2:21. Es Sí, muy cortito. son tres Dice, líneas. 2:21 dice, a ver, ¿dónde lo tengo? Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Mm. Acá volvemos a esto que decías al principio, es decir, todo lo que viene antes de 2:21 es lo anterior a Jesús. Jesús no ni siquiera surge cuando nace, Jesús Sí, aparece cuando es nombrado, el de octavo día, que es el día de la circuncisión. Y la circuncisión es la forma de sacrificio, de derramamiento de sangre que preserva el judaísmo, cuando también el judaísmo prohíbe los sacrificios humanos. Es decir, en el Antiguo Testamento precisamente el enemigo es el bárbaro Moloch, ¿no? Que sigue sacrificando niños a los dioses. Pero preserva este acto de derramamiento de sangre que es la circuncisión, que es la alianza con Dios. sí, El acto mismo de la circuncisión no simboliza la alianza, es la alianza es, misma, sí, ese derramamiento de sangre. El cristianismo tuvo desde el principio una relación muy problemática con este versículo de Lucas. San Pablo, que conocía a Lucas, al parecer Lucas era un seguidor de San Pablo, eh, lo interpreta inmediatamente también en sentido simbólico, es decir, eh, el cristiano no se tiene que circuncidar porque Jesús ya se sacrificó por nosotros. Es decir, que la mm, circuncisión es entendida a partir de entonces en sentido alegórico o simbólico. Es decir, sí, el amor de Dios, la fe, es la circuncisión para el cristiano. No hace falta derramar sangre. Y la fiesta de la circuncisión se festejó hasta no hace mucho, de hecho, hasta el Segundo Concilio Vaticano, que es cuando se elimina la fiesta de la circuncisión, el 1 de enero, se celebraba, pero siempre de manera un poco, sí, complicada, porque la circuncisión le recuerda a uno que Jesús era judío, uno, y que sí, Jesús tenía genitales, sí, que es claro. bastante incómoda. Las dos cosas son un poco incómodas. No sé cuál será, no sé cuál es más incómoda de las dos. Pero bueno, y después, o sea, podríamos hablar horas del tema del prepucio de Cristo, porque hay toda una tradición sobre eso. ¿Qué Cuéntanos de pasó la con tradición, cuéntanos por favor de la tradición del prepucio de Cristo que está en tu libro del Atlas del Cuerpo Humano, pero cuéntala por favor. sí, la circuncisión obviamente deja un regalito, que es el prepucio. Mm, ¿Qué pasó con el prepucio? Y muchos comentadores intentaron discernir qué puede haber pasado. En algunos evangelios apócrifos se habla de que María lo guardó en una vasija con aceites para que no se corrompiera.
Entonces también está la idea de que es la única parte del cuerpo de Jesús que quedó en la tierra una vez que él ascendió al cielo, quedó el prepucio. Durante la Edad Media muchísimas iglesias en Europa juraban tener el prepucio en la era de las reliquias, ¿no es cierto? Y se dice, por ejemplo, que Carlomagno se lo regaló al Papa cuando fue a Roma en el año 800 a que el Papa lo coronase emperador, que le llevó de regalo el Santo Prepucio. Pero para mí, mi episodio, mis dos episodios preferidos de la historia del Prepucio, el primero está en los escritos de una mística medieval que se llamaba Agnes Blanbekin, que tiene visiones que más bien son sensaciones, pues es todo terriblemente táctil lo que experimenta y tiene una sensación, llamémosla, del prepucio. En la fiesta de la circuncisión, el 1 de enero, ella siente que se traga el prepucio de Cristo. Es un momento bastante impresionante en la literatura cristiana, pero quiero ver si tengo acá el pasaje acá está. Por favor. Les leo lo de Blanbeking porque es muy impresionante, es del siglo XIII. Bueno, estaba en la misa de la circuncisión y tuvo la siguiente experiencia. Llorando y llena de compasión, se puso a pensar en el prepucio de Cristo, en dónde habría ido a parar después de la resurrección. Y de pronto sintió una extrema dulzura en la lengua. Era un pedazo de piel similar a la piel que recubre el huevo duro, y se lo tragó. Esto volvió a suceder un centenar de veces. Visto que lo sentía con tanta frecuencia, se tentó y lo tocó con el dedo una y otra vez. Y cuando hacía esto, la piel bajaba sola por su garganta, y le fue revelando que el prepucio resucitó con el Señor el día de la resurrección. Y era tal la dulzura que sentía al saborear esa pielcita que sintió en todos sus miembros una dulce transformación. Durante esta revelación estaba tan llena de luz que se podía ver a sí misma por completo. Wow. Wow, es Eh, increíble. Uf, no, me encanta porque, porque es, en primer lugar, la materialización de algo en lo que está pensando, ¿no? Se pregunta por algo y la respuesta está en su boca, como si saliera de su voz, pero no es voz lo que le sale, sino el prepucio, que es lo que ella misma como mujer no tiene. Entonces está en el lugar de la voz también, que respondería por la meditación que está haciendo, por la pregunta que está haciéndose. Y luego, Sí, es la, un momento de encarnación wow, absoluta. sí, 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 Cristo se vuelve carne literalmente para ella en ese momento. canta, Es una comunión absoluta, porque no es sí, el pan que se corporiza, sí. que se transubstancia, es el cuerpo mismo de Cristo que ella está tragando. Y que viene a la vida en su boca. O sea, así como vino a la vida en el vientre de una virgen, vuelve a la vida lo cortado en la boca de una monja. Es decir, en la boca de una mujer que no habla de cierta, sí, que vive en silencio además. Es Bueno, sabes buenísimo. que no era monja ella, ni Ah, no siquiera era era monja. monja. Ok, No, vivía en clausura, pero nunca fue ordenada y ok. era un personaje muy extraño y alguien de pronto se dio cuenta de que estas visiones o sensaciones que tenía había que guardarlas de alguna manera, había ¿Y que quién lo preservarlas. cuenta? ¿Quién cuenta Un, esto? un, un cura que iba a Ok. su celda y ella le dictaba y le contaba y él tomaba nota. Y así llegaron a Mm. nosotros estas visiones, Luego me sensaciones. mandas la referencia, por favor. Te la mando, sí, sí, sí. Y me impresiona Eh, también que si hoy una mística sintiera el prepucio en la boca, enseguida sería pues totalmente proscrita ese testimonio. O sea, sería sexualizado de bueno, otra digamos que manera, de no una es manera. parte Sí, del sí. canon de la No, iglesia, Agnes Planbekin. sí. No, y sí, de hecho hay una relación muy complicada con la circuncisión. En el año 1900 la iglesia prohíbe referirse al tema. Ajá.
Y durante el Segundo Concilio Vaticano se elimina la fiesta, ya no existe más, ya no se celebra el Sí. 1 de enero. ¿Por qué se celebraba el 1 de enero? ¿Hay algo explícito entre el año nuevo y la eliminación del prepucio del año anterior? No, creo que es por el tema del calendario de la época. En el primer medioevo se consideraba que los Sí, 8 días después del nacimiento de Cristo eran lo que hoy eran es para esos, nosotros el 1 de enero. Sí, pero qué increíble, ¿no? Que justo caiga ese día también la circuncisión, que es pues, la alianza y el derramamiento de sangre, pues también significa algo de renovación, pues lo nuevo, ¿no? La aparición de lo nuevo. La lo nuevo aparición, y que también en realidad de alguna manera la circuncisión anticipa el Calvario. sí, Es el primer derramamiento de exacto, sangre, el sí, primer sacrificio en el que ya está contenido, digamos, si pensamos en la temporalidad escatológica como un escorzo, está sí. todo ya contenido en ese primer derramamiento de sangre. Jesús derrama esa primera sangre anticipando un río de sangre que va a derramar después. Y esa primera sangre que derrama como judío y para recordar la alianza será justamente la que lo compromete a la alianza con Dios, bueno, que es su sacrificio final. Lo estaba pensando, yo nunca había pensado mucho en la circuncisión que no fuera en términos freudianos, ¿no? Como una castración Claro. simbólica tal. Pero ahora que me has hecho pensar tanto en el prepucio al figurármelo en la boca de la mística, etcétera. Estaba pensando que el asunto con el prepucio es de aparición y desaparición. O sea, aparece y desaparece el falo a través del prepucio. Y quitar el prepucio es imponer la presencia. Siempre está presente lo que está dentro. O sea, se queda fuera lo que está dentro. Y estaba pensando que en este evangelio, y eso sí, pues lo había pensado antes, em, iba a decir conciencia, pero justamente no es conciencia, sino que hay una subcorriente todo el tiempo de meditar sobre lo que aparece y lo que desaparece. Hace un momento decías cómo Jesús no aparece y no aparece y no aparece y realmente nunca aparece. O sea, primero aparece como anunciado, luego está en el vientre de María cuando María va a visitar a Isabel. No está aparecido justamente, sino que está implícito. Y luego nace, pero no le han puesto el nombre. Y luego lo circuncidan y le ponen el nombre y es ahí cuando más aparece. Y enseguida el episodio siguiente a la circuncisión es la presentación en el templo. Y después de la presentación en el templo está Jesús entre los doctores. O sea, Jesús siempre está apareciendo como si ninguna aparición fuera suficiente. Y su última aparición es su aparición de resucitado, que además es en el camino de Maús, donde no lo reconocen sus discípulos. Entonces, Pablo Jesús parece, y me encanta porque nunca lo había visto así, el que nunca terminó de aparecer y el que, en cambio, desapareció. O sea, como que su desaparición es contundente y sus apariciones nunca alcanzan. Y eso me hace pensar también en la relación del pene con prepucio y pene sin prepucio, pero bueno, luego No, estoy un me poco... encanta esto. Pero aparte, Lucas es un texto que enfatiza la dificultad del cristianismo, la dificultad de la doctrina de Jesús. No es, Mm, no es fácil. Esto que decíamos al principio, ujú, eh, hay que abandonar a su familia, hay que abandonar todas sus posesiones si uno es rico. También tienen bastante de esto el Evangelio de sí, Lucas, la insistencia en el sacrificio de los bienes materiales. Es decir, que seguir a Cristo no es simple. sí, Uno tiene que abandonar el mundo y la doctrina de Cristo no es simple, tiene mucha parábola también. Las parábolas son complicadas, son abstrusas, son oscuras, no se entienden bien. mm, Por ejemplo, que no es una parábola en realidad, es una de las historias, pero para mí es una de las más misteriosas, que es la de Marta y María. sí, ¿Te acordás de Marta y María? sí, pero cuéntala por favor, así. Jesús llega a un pueblo y entra en una casa. Esto está en Lucas 10, 38, 40. Y hay dos hermanas.
están Marta y María. Lo quiero leer porque es muy cortito Sí. y es muy lindo. 38 y 40. Yendo de ellos de camino, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo le dijo el Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas, solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. ¿Cómo se interpreta esto? Marta y María son la acción y la contemplación, y Jesús está diciendo que María, la contemplación es la mejor parte y es una forma de vida superior, la vida contemplativa. A mí no me convence demasiado esa lectura. Creo que, no sé, me parece misterioso este pasaje, la idea de elegir a una sobre la otra, o lo Sí. que pareciera que está pasando eso, ¿no? Y es que siempre está pasando eso, ¿no? La elección de los 12, la elección de, bueno, de uno sobre otro. Por eso era que yo pensaba en el consuelo que supone el Nuevo Testamento sobre el Antiguo. El Antiguo a mí me angustia por la constante elección. Elige Dios el sacrificio de Abel y termina en que Caín, con mucha razón, mata a Abel. Siempre elige al menor sobre el mayor. Pero vamos al Nuevo Testamento y Jesús está todo el tiempo eligiendo también. Este mandato de elegir a una sobre otra, y aquí está también, fíjate Pablo, entre dos hermanas, justamente, elige a una hermana sobre la otra. Una es la que está bien y la otra no. Y esto pasa en el Nuevo Testamento en el que supuestamente se elimina la posibilidad de juicio, de hecho, pues porque se impone la clemencia sobre el juicio y la misericordia sobre el juicio, y sin embargo Jesús está juzgando todo el tiempo. Entonces, esa contradicción. ¿Sabes qué pensé también? Para volver un segundo a lo anterior, que esa energumenización de Jesús tiene que ver también con la ansiedad de no aparecer. O sea, es ansia de aparición, la creciente violencia. Entonces estoy pensando en la violencia como aparición. Y es que me quedé con lo de la circuncisión, que nunca había pensado eso y me emociona. Y en la circuncisión, no solo como castración, sino como amenaza del guerrero. O sea, si siempre está el glande afuera, también es una constante amenaza. Sabes que yo no me acordaba de, paréntesis, de Dina, la hermana de las 12 tribus, ¿no? De los 12 hijos de Jacob hay una chica que se llama Dina. Y solo sabemos de Dina que la violaron Mm. en la Biblia, ¿te acuerdas? Y Me luego acuerdo. entonces se En enamora de Génesis, ella, ¿no? sí, en el Génesis, se enamora de ella el violador. Y lo que deciden los hermanos de Dina, los israelitas, es decirles, ok, se pueden casar con ella si se circuncidan todos. Y entonces ellos se emocionan un poco porque dicen, ok, bien, vamos a circuncidarnos, así terminamos teniendo todo lo de los judíos y cuando están con los dolores de la circuncisión, dicen, entran los israelitas y los matan a Los todos. matan a todos. Sí. ¿Ves? Entonces también hay una relación entre circuncisión y violencia que yo no había visto, y estar como si siempre estuviera el pene erecto. Es como siempre, que siempre estamos en guardia y vamos, y una amenaza de violencia. Esto no concierne mucho, bueno, concierne este evangelio en la medida en que nos hizo hablar de la circuncisión, pero es que yo no lo había pensado así, sino como lo contrario, como la castración ritual. Y luego, Claro, esa es la lectura freudiana y claro, para Freud el cristianismo tiene tanto horror a la circuncisión porque le recuerda la castración, ¿no sí. es cierto? Y después tener, bueno, el caso extrañísimo de los anglosajones, sobre todo los americanos, que ahora creo que está terminando ese hábito, pero circuncidan a los varones. En Sí, Estados sí, Unidos los varones
debe ser el único país, digamos, de mayoría cristiana, o el único grupo cristiano grande que circuncida. Una cosa Se muy, muy circuncidaban a todos, ¿no? Ya a no. todos. Ahora está un poco menos, porque hace unos años que hay toda una movida contra la circuncisión, Mm. movimiento así de muy, muy activo, y la sociedad pediátrica dejó de recomendarla. Ok. Dicen ahora que no tiene ningún beneficio demostrable para la salud, la circuncisión. Y fíjate que entonces coincidirían la castración ritual con, con la manifestación de poderío, con la manifestación imperial, en el caso tanto de Estados Unidos como también de los patriarcas y de la formación del pueblo, del pueblo de Israel. Bueno, Sí, tener la espada siempre sí, desenvainada, ¿no? es eso también, exacto, tal cual. Sí. Pablo, hablemos un poco más de las parábolas, porque en ese desaparecimiento que estamos descubriendo aquí, terminé hablando en esta entrevista de nada de lo que tenía planeado, pero esto me encanta, porque además no había pensado en nada de esto, en este Jesús que es, que es invisible, visible, invisible, y que siempre se retrae, pues totalmente el modo de hablar sería también esa retracción, para seguir hablando del que se retrae dentro del prepucio, pero es y en este evangelio se hace énfasis en eso, ahí está parte de por qué Jesús hablaba en parábolas. ¿Sabes? Se problematiza, o sea, se reconoce que esto es problemático que Jesús hable en parábolas y está, si quieres, no sé si quieres hablar un poco más de eso, hablaste de Marta y María, pero hay otras también y está el género, pues, de la parábola misma. ¿Por qué no hablar directamente? ¿Qué no se puede oír? Está la declaración de el que tiene oídos para oír, que oiga. Sí, que ¿Qué es siempre me hizo eso? pensar a esa otra frase que la usa, por ejemplo, John Milton en su Areopagítica, que es una especie de panfleto contra la censura, que dice para el puro, que en realidad la saca de San Pablo, y dice, para el puro todo es puro. Es decir, no tiene sentido censurar, Mm. porque el puro de alma lee con pureza, de todas maneras, y el impuro lee, es una idea muy protestante también, ¿no? Ya está todo definido de entrada, uno es puro o es impuro y no hay nada que hacer. Pero hay algo de eso, creo, en el género de la parábola y en la práctica de hablar en parábolas. Sí. Quien habla en parábolas le habla, es decir, si suponemos que la parábola tiene un sentido em, deliberado, es decir, si hay una enseñanza deliberada por Ujú. detrás, entonces Jesús le está hablando solamente a aquellos que tienen los instrumentos necesarios, ya sea por naturaleza o por aprendizaje, para decodificar la parábola. Ajá. Y que ya de Sí. entrada le está hablando a un grupo muy específico de, de interlocutores. Pero por ahí también se podría decir que incluso quien no entiende la parábola o quien la entiende mal, em, saca algo de ahí, algo que por ahí germina mucho tiempo después. Sí. Es la parábola de las semillas, ¿no? Del sembrador, sí. Del sembrador, esa es la que está más explicada, me Sí. parece. Y sería Eh, entonces la parábola sobre las parábolas. la parábola sobre las parábolas, exacto. Y es eso, ¿no? El que puede hacer las equivalencias y decodificarla, como dices, puede traducirla a una enseñanza moral. Pero el que no, se queda con la imagen en todo caso y esa imagen obra en él inconscientemente, que es buenísimo, que es lo mismo que los medievales creían sobre las fábulas. Claro. Hay un sentido encubierto que te vas a tragar cuando oyes la fábula, no, no se necesita la traducción de la moraleja que luego la ilustración les pone. Esto significa ta, 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 no. Déjalo ahí que de distintas maneras actúa en ti el texto, ¿no? Es como un texto activo y es realmente como una medicina en ese caso. Entonces las parábolas estarían concebidas como remedios y volverían a ser parte de Jesús médico, porque es Jesús terapeuta, sí, lo Me mismo. gusta esta idea, porque me gusta también la idea de pensar que no importa, no es tan importante entender, Sí, em, incluso cuando uno está leyendo. sí. Hay como una obsesión con entender todo lo que uno lee, ¿no? Y a veces lo que uno no entiende
vuelve en el futuro de alguna manera, como un recuerdo, como una imagen misteriosa que uno no entendió, de pronto por ahí la entiende de una cierta manera, cobra sentido, pero, pero le da a la lectura una fluidez y una ligereza que está muy viva, que a mí trato Sí, de ejercitarla, de no obsesionarme con entender todo lo que estoy leyendo y de dejar que el texto fluya. Y en la parábola quizás no es tan importante entender. sí. Quizás no es tan importante entender Marta y María. Ujú. Está diciendo Jesús que la vida activa es peor que la vida contemplativa. No sé, hay algo misterioso. Porque precisamente hay algo misterioso en la naturaleza de Jesús, que es contradictoria, que es hombre y es Dios, que está Sí. vivo y no está vivo, que es temporal y es eterno. Y Es es que, hay una sí. opacidad esencial. Sí, que mira que hemos llegado a eso, ¿no? Como el que desaparece detrás de sí mismo siempre. Y él mismo dice que es signo de contradicción. Y creo que estamos entendiendo qué significa signo de contradicción. Porque además siempre está la cosa del revés. Lo que está abajo va a estar arriba, lo que está arriba va a estar abajo, ¿no? Y, y, y de pronto aceptar la contradicción tiene que ver con el aceptar, no entender y privilegiar escuchar a entender. Uno puede escuchar y no entender y dejar que actúe en uno como una medicina lo que oye. Y además, Pablo, creo que esto estaría haciendo un comentario también sobre la coincidencia entre enseñar y curar. O sea, aprender y curarse serían una misma cosa y aprender no significa entender necesariamente. Además, es importante que él dice el que tiene oídos que oiga, no el que tiene inteligencia que entienda. O sea, es distinto. Exactamente. Implica es una disposición y una apertura. Ese, el que tiene oídos, oye esto, ya. Eso es lo que está diciendo, no está diciendo, ah, qué bueno. Qué bueno, porque fíjate que terminamos, o sea, al estudiar la parábola, que es básicamente lenguaje figurado, es la parábola tiene un sentido alegórico y la tomas así, estamos viendo que dice lo contrario, dice, no, mira la imagen importa, la La imagen imagen, importa, sí, tal cual. Por momentos me recuerda esta agresividad de Jesús, me recuerda a esos cuentos de los maestros zen, sí, ¿no? Que el discípulo le hace una pregunta mm, y el maestro le responde de manera o absurda o o antipática, insultante, sí, humillante, y en sí, esa misma reacción está la respuesta. sí, Hay una, ahora voy a hacer una comparación eh, tremenda, saltar de Cristo y de los maestros zen a Dylan. ah, Hay una, bien, bien, hay una súper, me parece anécdota muy apropiado, además, Hay una anécdota de Dylan que me encanta y que me hace pensar en esto, que estaba en Los Ángeles en una disquería comprando discos, vinilos, y un tipo lo ve y se le acerca y le dice, usted es Bob Dylan, no lo puedo creer, usted es mi ídolo, usted no se puede imaginar lo que significa para mí. Décadas escuchando su música me habla, tengo un culto a usted es lo máximo, qué sé yo. Y Dylan lo mira y le dice, fuck you, y se va. ¿ves? Y el tipo Sí, se queda parado pensando y termina totalmente obnubilado con la respuesta. wow, sí. Muy bien. Y eso me lleva a otra cosa que te quería preguntar. Ningún profeta es bien recibido en su patria. Insiste Jesús en eso, insisten los evangelios en eso, está varias veces y eso. ¿Qué piensas? Sí, bueno, no sé, cuando la patria de uno es Argentina, eh, basta con tener gran reconocimiento internacional para ser bien recibido en su patria. El Sí, argentino, eh, por ejemplo, a Borges lo empezaron a venerar cuando lo canonizaron los franceses y después los ingleses y los americanos, y ahí sí. sí.
A que Messi ahí le pasó algo sí, similar también. En Argentina lo detestaron hasta que... Bueno, a Messi le tomó un poco más, la verdad. Pero bueno, sí, creo que es cierto, creo que es verdad. ajá, En su patria uno tiene vínculos y rencores y relaciones muy, muy pequeñas y muy antiguas y minuciosas que vuelven la referencia misma de uno em, aborrecible o al menos sí, complicada o que crean una red de reticencia a aceptar eh, la grandeza ajá. de alguien. Porque de hecho puede ser que esas mismas redes, como pueden nublar el criterio, la, el círculo al que alguien pertenezca sepa que su criterio puede estar nublado y sí, ¿no? Sí, pues es curioso el fenómeno. Sí, lo es. Pero es una El- constante casi, sí, es pues. una constante, sí, es una constante. Mm, Yo creo que es eso, son esas disputas y esos odios parroquiales, provinciales que hay en cada ciudad, en cada barrio y en cada país, ¿no? sí. En cada tierra, para decirlo en términos bíblicos, que vuelven la, la obra del profeta mucho más difícil en su propia tierra. Pablo, tengo una pregunta de algo que he estado pensando mucho últimamente y quería saber tu visión al respecto de la culpa. O sea, hemos hablado de la culpa, hemos hablado de cómo el sacrificio incorpora la culpa y la reconoce. ¿Y es la culpa de qué? Porque hemos dicho o decimos todo el tiempo culpa judío-cristiana y yo estaba pensando últimamente que eso es como una repetición y eso es una, no sé, asumimos lo que dice Nietzsche y lo repetimos. La culpa no es judío-cristiana. Todos los seres humanos de todas las culturas, creo yo, o de muchísimas, bueno, todas que se cargamos con una culpa. La culpa es de ser humano. ¿Y qué piensas de eso? ¿De qué es, de dónde procede la culpa, que es desde luego la condena y la enfermedad y la fuente de todo mal? Pero de qué es que nos sentimos culpables? ¿Qué crees? Y yo creo que de hecho, volviendo a lo que decíamos antes, es menos judeocristiana que pagana. Me parece más pagana la culpa, porque me parece Ajá, más propia del mundo en el cual el sacrificio todavía tiene sentido, porque el sí, sacrificio es culpa. sí. Uno sacrifica el animal al Dios, Mm, porque está reconociendo la injusticia y la violencia que le está causando al matarlo para comérselo. Uno mm, sacrifica la espiga de trigo o hace una ofrenda, porque está aceptando que acaba de hacerle una violencia al mundo al arrancar esa espiga de trigo. Eh, mm, y hay una culpa ahí, sí. culpa en sentido literal, fue culpa de uno lo mató, uno lo arrancó, Uno destruye y uno tiene la culpa destruye. por destruir. Y a la vez, para sobrevivir, para que haya vida, tiene que haber destrucción. Sí. No hay otra manera. Por eso me, me deja estupefacto siempre que escucho el tema de toda la insistencia en cuidar el medio ambiente, Ujú, o sea, la insistencia en el sentido de que la reversión del desastre medioambiental recae en los individuos, ¿no? sí. Separar la basura y reciclar, cuando ya Donar agua. sabemos muy bien que nada de esto puede revertir el Sí. curso de las cosas y que solo puede haber una solución a gran escala, tecnológica, etcétera, pero la idea de que uno puede llegar a vivir, o sea, la idea que se esconde detrás de la persona que trata de no tomar aviones Mm, es la idea de que uno puede llegar a poder vivir sin causarle daño a nadie, mm. sin generar ningún tipo de daño al medio ambiente, a lo que lo circunda, nada. Es una idea tremendamente naif, tremendamente Sí. inocente, y Y también un poco arrogante. soberbia, Sí, arrogante, sí, ¿no? sí.
Es decir, existir en el mundo implica daño a otros. Sí, Que uno esté vivo sí. implica un Implica daño quitar, constante al medio implica, ambiente, sí, a las plantas, a los animales, a todo. Todo, implica la vida usar, misma implica ese daño. usar, quitar y separar. Sí, sí, tienes razón. Siempre en todas las entrevistas de esta serie terminamos hablando del fin del mundo. Súper curioso, porque en algún momento llegamos y esto me parece clave. Pensar, Pablo, en que hemos reemplazado el sacrificio en esta posteconomía sacrificial en la que no reconocemos el sacrificio y la culpa. Entonces hemos puesto esa culpa es en la destrucción de la tierra y o sea, ya no nos lavamos la culpa de matar al animal dedicando su sacrificio, sino que tenemos la culpa por destruirlo todo. ¿Y cómo se puede quitar? No se puede quitar. Se puede quitar solo destruyéndolo todo. La culpa Que- por destruirlo todo y bueno, Sí, en los países del primer mundo la culpa por el pasado colonial y la también. culpa por... Pero son culpas abstractas, son culpas... Porque a la vez esto corre por carril paralelo con una idea también muy contemporánea y muy de la mentalidad de New Age positivista, que es la idea de que hay que deshacerse de toda culpa, no hay que tener culpa de nada. Hay que buscar Sí, la propia felicidad y el propio regocijo, el propio beneficio sin sentir culpa, que la culpa está muy mal, sí. es un peso espantoso, Uf, horrible, es judeocristiana, ¿no? Que con sí, esto sí, también sí, se dice es mala, es vetusta, es vieja, en fin. Sí, creo que vivimos en una época muy, muy, muy inocente. sí. ¿Y cómo crees que en esta época concebimos el lavarnos o aliviarnos de la culpa? Pues reciclando. O Claro, sea, con esos reciclando, gestos, con la privación. reciclando. Y con la Sí, privación, o digamos, viajas en tren en vez de viajar en avión, entonces la gente lava la culpa. Sí, o sea, con el gesto se lava la culpa. el gesto, claro. No importa que el avión que uno no va a tomar igual vaya a despegar y aterrizar con Lleno. otra gente, Sí, sí, pero sí, uno al menos no sí. contribuyó a ese daño en particular. Entonces estamos lavando la culpa también porque además ese gesto se hace siempre público, no es un gesto secreto, entonces también con una prédica. O sea, la Claro. culpa con la prédica y no con el sacrificio y el porque bueno, no montarse en un avión no constituye ningún sacrificio No. realmente. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? El Mm, sacrificio en el mundo occidental al menos no existe. no, No existe. Nadie sacrifica nada, nunca. Hay gente que dice, bueno, voy a dejar de comer postres un mes. exacto, hacemos dieta, no hacemos Sí. sacrificios. Sí, Claro, no, un sacrificio es matar a tu hijo y sí. entregárselo a Dios. Eso es un sacrificio, es todo. En la película de Tarkovsky está muy bien ahí. Sacrificio es Sacrificio entregar todo, es la vida dejar de ser entera. tú, justamente, Eso. que es además eso tan tremendo y también tan bello que Jesús exige una y otra vez, que es, no, no, tienen que dejar todo y cargar su cruz y seguirme. Eh, pero es tremendo porque es cargar la cruz, también es cargar la culpa y el tormento. De todo el Ay, mundo. yo no alcanzo a entender el carga tu cruz y sígueme. Es tan misterioso y profundo, ¿no? Porque es cargar tu propio tormento tuyo, pero que es el de todos, y casi que por hacerlo te vas a sentir culpable también. Carga tu cruz también de haber dejado todo lo demás. Uf. Por último, hablamos de aprender, curarse, y pues lo otro que sería igual a la curación sería el perdón. Recibir el perdón y buscar el perdón. ¿Qué piensas sobre el perdón en general? Puede ser, no solo en el Evangelio. Y bueno, una de las cosas que más me impresiona del Antiguo Testamento es em, el hecho de que el perdón es patrimonio único y exclusivo de Dios, Mm, que el hombre no puede perdonar. mm, El perdón yo no lo puedo concebir si no es como amnesia.
decir, como un olvido total y absoluto de la afrenta. Creo que si se recuerda la afrenta no puede haber perdón, pero bueno, eso quizás es mi manera de pensarlo. Creo que que si la afrenta todavía se recuerda, entonces no ha habido No hay perdón. Que el perdón. perdón sucede verdaderamente cuando se cancela del todo O la sea, sería afrenta, es decir, cuando uno la olvida. prerrogativa del tiempo. O sea, el Sí, tiempo vendría a ocupar el lugar del Dios del Antiguo Testamento. El perdón solo es de Dios, el perdón solo es del tiempo. creo que sí, creo que sí. Bien. Igual creo que hay cosas imperdonables, precisamente porque hay cosas que el tiempo no mitiga. O tal vez sí, solo que no ha pasado suficiente. Claro, no ha También. pasado suficiente Sí. tiempo. Gracias, Pablo, por tu atención y por tu paciencia y por este ensayo que tratamos de hacer juntos sobre la figura de Jesús y la palabra del Evangelio. La edición y la asesoría son de Jorge Caraballo, el diseño gráfico de Nicolás Consuegra. La canción es 4 de Suárez, cantada por Rosario Blefari con letra de Rubén Darío.